Imagina un mundo sin Instagram, sin Netflix, sin Google Search. Parece difícil, ¿verdad? Pero muchas de las aplicaciones que usamos a diario tienen algo en común. Fueron creadas, al menos en parte, gracias a un lenguaje de programación llamado Python. ¿Quieres saber cómo este lenguaje, que empezó como un proyecto personal, se convirtió en uno de los más populares del mundo? Pues acompáñanos en este viaje a través del tiempo. A finales de los 80, un programador holandés llamado Guido van Rossum estaba buscando un nuevo proyecto para mantener su mente ocupada durante las vacaciones. Así nació Python, un lenguaje de programación diseñado para ser fácil de leer y escribir, como si estuvieras leyendo una receta de cocina. El nombre, por cierto, es un homenaje al grupo de comedia Monty Python, que era uno de los favoritos de Guido. Python fue creciendo poco a poco, ganando popularidad entre los programadores por su sintaxis sencilla y su gran versatilidad. Con cada nueva versión, Python se hacía más poderoso y flexible, permitiendo crear todo tipo de aplicaciones, desde simples scripts hasta complejos sistemas de inteligencia artificial. Pronto, empresas de todo el mundo se dieron cuenta del potencial de Python y empezaron a utilizarlo para desarrollar sus productos. Hoy en día, Python está en todas partes. Desde los servidores de Google hasta los sistemas de recomendación de Netflix, Python está detrás de muchas de las tecnologías que usamos a diario. Y no solo eso, Python también se ha convertido en el lenguaje de programación más popular para aprender a programar, gracias a su curva de aprendizaje suave y a su gran comunidad de usuarios. Pero, ¿qué hace que Python sea tan especial? Su sintaxis clara y concisa facilita la lectura y escritura de código, lo que reduce el tiempo de desarrollo. Además, Python cuenta con una enorme biblioteca de módulos y paquetes que permiten realizar tareas complejas de forma sencilla. Y lo mejor de todo, Python es un lenguaje de código abierto, lo que significa que cualquiera puede contribuir a su desarrollo y utilizarlo de forma gratuita. El futuro de Python parece brillante. Con cada nueva versión, Python se vuelve más rápido y poderoso, y se espera que continúe siendo uno de los lenguajes de programación más utilizados en los próximos años. ¿Y tú, estás listo para sumergirte en el mundo de Python y crear tus propias aplicaciones increíbles? Así que ya sabes, la historia de Python es una historia de éxito, de cómo un proyecto personal se convirtió en una fuerza que impulsa la innovación en todo el mundo. Si estás pensando en aprender a programar, Python es una excelente opción. Anímate y empieza a crear. Gracias por ver el video, no olvides suscribirte y dejar un me gusta.